Bueno, muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Un tema importante que tiene que ver con la violencia de género, con la violencia que de repente parece normal, que existe, que está latente incluso en diferentes ámbitos de la vida social, en nuestra vida cotidiana, y que de repente ni siquiera la percibimos, ¿no? Bueno, ya hay instancias que están trabajando justamente en esta situación para poder sensibilizarnos, para poder conocer más a detalle de lo que son las incluso propuestas que hacen diferentes instancias, la UNAM, la UAC, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Nacional Autónoma de México, para atender esta problemática que existe en nuestra vida cotidiana y que incluso se ha llevado a las miniseries, a las microseries a través de la pantalla chica, para poder hablar de este tema que sin duda alguna me parece importante. Están aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a la maestra Cecilia Fernández de Mendoza Ibarra. Ella es antropóloga social, ella se encarga y además desarrolla un proyecto muy importante que tiene que ver con la filosofía para niños, para invitarnos a este conversatorio, una sociedad por limpiar, análisis de la microserie Made, que obviamente está en las plataformas de televisión y que tenemos que ver también con especial interés. Maestra, ¿cómo está, Cecilia? Buenos días. Muy bien, Aurelio, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña en esta mesa de trabajo y le agradezco a propósito de este conversatorio a la maestra Miriam Martínez Casas. Ella también en la UNAM ha desarrollado también actividades importantes. Hoy en la Universidad Autónoma de Querétaro en el tema de familias, prevención de la violencia que tenemos que atender. ¿Qué pasa en esta realidad, mi querida Cecilia, mi querida Miriam? ¿Qué pasa en esta realidad social que se vive en Querétaro, en México, en el mundo entero y que tiene que ver con esta violencia de género que parece de repente normal? Eso creo que es uno de los factores más importantes, la normalización, y que justamente por eso elegimos esta serie, porque nos permite hacer este análisis sobre la violencia. Lo que se presenta en la serie es una serie de eventos de violencia psicológica y simbólica. Sí. El asunto con estas violencias es que no hay huellas visibles, o sea, no hay un moretón, no hay un raspón. Entonces, la denuncia, incluso el reconocimiento de la propia persona que la experimenta, es complejo, porque dice, pues, no hay marcas visibles. Sí, claro. Sin embargo, por supuesto que hay marcas y consecuencias. Entonces, si bien hemos trabajado en rangos hemos hablado de feminicidio en otros momentos de la historia de Coincidir, pero ahora elegimos esta violencia que es la que está permeada en el día a día, la que está normalizada, y que empezar a quitar esos velos y empezar a mirarla es la que nos permitirá poder pensar en maneras de prevenir y eventualmente eliminar. Ahora, ¿cómo está en esta misma disposición, mi querida Miriam Martínez, de repente que se vuelve un hecho de la vida normal y cotidiana, común y corriente, en el que estamos inmersos incluso y ni cuenta nos damos muchas veces, Miriam? Incluso hombres y mujeres. Están también los micromachismos o la violencia que experimentamos. Las maestras siempre dicen, somos hijos del sistema, a veces no nos damos cuenta, y como dice Ceci, lo importante es visibilizar nuestras conductas, las conductas de cómo nos relacionamos con otros, y poder transformar estas realidades, no nada más para nosotros, sino para las nuevas generaciones, para los niños, porque pues finalmente somos lo que vivimos. Hay una edad, hay una generación, hay un sector social, sector socioeconómico, particularmente donde haya más visos de esta violencia, Miriam. Yo creo que en todos los ámbitos, en todos los estratos sociales, es esta violencia simbólica y psicológica, porque es parte de la cultura, es parte de lo que somos. Hace ratito hablábamos afuera del aire de estos pequeños detalles, como tú sírvele a tu hermano, que tu hermano se siente ahí. Tú no estudias porque tú eres mujer. Sí, claro, te van a mantener. No sé, este tipo de situaciones que vivimos. Sí, claro, que las mujeres no hablan o que las niñas no tienen chance de participar. A mí me encanta la propuesta que hace Cecilia Fernández, porque además tiene que ver con esta idea de la filosofía para niños, ¿no? Que obviamente invita, enseña a pensar desde un punto de vista racional, lógico, pero también humano, Ceci. Por supuesto, y es justamente esta aproximación multidimensional en la que hay varias disciplinas involucradas, en el caso del trabajo que se hace con filosofía para niños, y que lo llevamos al de Coincidir también, es la posibilidad de pensar nuestra situación, nuestra experiencia y lo que estamos atravesando desde una perspectiva crítica, ética y creativa también. Sí, claro. Para entonces poder decir, bueno, y estas creencias o estas maneras de portarnos o de reproducir conductas que venimos haciendo una y otra vez en
en términos generacionales, ¿cuándo es el momento de decir, a ver, ¿y esto por qué? ¿Para qué? Claro. ¿En qué manera, de qué manera contribuye al mundo que queremos tener, ¿no? Sí, claro. Y entonces, la posibilidad de crear otras Ahora, cosas. me hacía pensar Miriam Martínez, porque me decía, bueno, estos son hombres y mujeres, esto es diferentes estratos sociales, diferentes edades, pero es una introspección que también tendríamos que aprender a hacer sin miedo para que podamos hablar de estos temas, Ceci y Miriam. Yo creo que es un trabajo en dos sentidos. Es personal y además encontrarnos con todas las demás personas que están atravesando por situaciones distintas para poder hacer una transformación social. Ahora, van a presentar este conversatorio, que es así platicando y hablando de temas que estaba yo revisando, además el programa que me parece muy atractivo, muy interesante, pero hablando de estos asuntos que obviamente son importantes. ¿Cuándo, cómo, dónde y quiénes van a poder participar, Ceci y Miriam? Bueno, vamos a estar en la área de la UAC el 16 de septiembre, en su recinto, 25 de noviembre, por ahí vamos a estar de 5 a 7 de la tarde, con muchos especialistas. Hay muchas instituciones involucradas que están realizando este evento, como la UNAM, el área de Bellas Artes. De la UAC, ¿no? De la Universidad Autónoma de Querétaro, que también participa ahí activamente, ¿no? Así es. He4She se sube también y CIGES también se sube con Coincidir, y en este ámbito de colaboración lo que vamos a tener es un programa en el que vamos a revisar violencia simbólica, psicológica, estructural, el impacto en las infancias también, y la mirada de qué sucede con este pacto patriarcal, que es este silencio que guardamos entre todas y todas. Me hace pensar muchas cosas, ¿eh? Uy, es un concepto fantástico. Sí, claro. Bueno, no fantástico, pero interesante. O sea, muy interesante, de mucho fondo, muchísimo, además. Muchísimo que rascarle. Entonces, porque todas estas violencias muchas veces se sostienen por este silencio y complicidad que guardamos entre todas y todos. Y normalizamos, ay, nomás es que tiene una pareja muy explosiva, nada, hombre, ay, es que tiene mal carácter, hombre, nada te gusta, nada te gusta. También tú. Oye, es 25 de noviembre para que la gente que nos escucha pueda también atenderlo, pueda también participar, porque es un foro abierto, es un foro libre. Es el 25 de noviembre de 5 a 7 de la noche. Es en una instalación padrísima, maravillosa, que tenemos que ir a conocer también, de la UNAM. Es un centro cultural que está en la calle 16 de septiembre, número 87, aquí en el Centro Histórico de Querétaro. Hay que inscribirnos, hay que anotarnos, hay que hacerlo. ¿De qué manera, mi querida Ceci? Les sugerimos que nos escriban vía Facebook en la página de Coincidir Mujeres. Por términos de control de aforo en este momento necesitamos saber cuántas personas van, entonces es entrada libre y están bienvenidas y bienvenidos todos quienes quieran asistir, pero les sugerimos que por favor nos escriban para registrarnos y tener un mejor control. Bueno, me dicen, es un tema que se debe tocar, que se debe atender. Solamente se habla de la violencia de género y de repente se queda el concepto y se pierde. Me dice Alejandra Altamirano que ojalá podamos también participar, porque es un conversatorio abierto para que podamos hablar en voz alta y sin miedo y sin tapujos de este tema que parece que es muy importante, muy relevante, mi querida Ceci y mi querida Miriam, ¿no? Así es. Ahora, yo estaba revisando finalmente porque el tema está interesante, porque van a hablar de violencia psicológica, que son expertos, especialistas en la materia. Nubia Robelo, que tiene una gran trayectoria en este tema. Hablar de violencia estructural. ¿Qué es esto de la violencia estructural? ¿Cómo se come? Elvia Ramírez. Violencia simbólica a cargo de Luisa Ojeda Leal. Y también perspectiva legal a cargo de Maritza González Carranza. Luego a las 6:30 más o menos hablarán del impacto en las infancias, que me encanta, con Cecilia Fernández de Mendoza. Y luego también a las 6:45 el pacto patriarcal, del que ya también refería, a cargo de Brian Rosset, que pues obviamente tendremos que considerar. Pero hay una serie que está en Netflix, ¿no? Hay que decirlo de esa forma, y que hay que ver y que hay que analizar y que hay que revisar y que sirve de marco justamente de este conversatorio, Miriam. Sí, se llama Cosas por Limpiar. Es muy interesante esta serie. Es una perspectiva muy natural, por así decirlo. Normal. Normalizada. Y entonces sí los invitamos para que vean la serie y que podamos conversar en este tiempo sobre estas violencias. Sobre esta violencia que está en la vida cotidiana y que de repente tenemos que atender. Me encanta la propuesta además que hacen de manera conjunta, Ceci, ya decíamos, Ceci Fernández de Mendoza, para trabajar también desde los niños, con los niños, en esta necesidad de aprender a vivir de manera distinta, sin violencia. Así es. Sin violencia. Imaginar otros mundos posibles. Se dice fácil, pero es parte también de un complejo social que también habrá que revisar, ¿no? Políticas públicas, en fin, instancias, instituciones, universidades o centros educativos,
cognitivos, el desarrollo personal, Pierre Bourdieu, ¿no? Que refiere más de la reproducción del capital cultural, refiere justamente estos hábitos que se vuelven, ¿no? El hábitos que se vuelven normales y que de repente tienen mensajes muy claros de violencia, ¿no? De violencia. Sí. Ya me pegué como 10 veces aquí en el micrófono, pero de todos modos, muchas gracias. Ceci, muy amable, gracias por estar con nosotros. Ceci Fernández de Mendoza, reitero, 25 de noviembre de 5 a 7 de la noche, en 16 de septiembre de 1987, este Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, de manera conjunta con la Universidad Autónoma de Querétaro, para participar en este conversatorio Una Sociedad por Limpiar, análisis de la microserie Made, que también usted la puede ver, por cierto, en Netflix, para que tenga ahí un recuadro, tenga un contexto y pueda más o menos conocer de qué se trata, porque es la historia de una mujer que tiene que huir de su casa con su hija, en fin, en brazos, para salirse de ese mundo de violencia. Muchas gracias también, mi querida Miriam Martínez, que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 2 minutos, su opinión siempre la más importante aquí en Radar News, en esta primera emisión. Hacemos la pausa, regresamos enseguida, vamos a platicar con el alcalde, con Luis Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro. Pausa y volvemos. El acontecer de nuestra ciudad está